Continuamos con más información en esta mañana de la radio recorrida por las propuestas políticas para esta elección, en este caso Juntos Juliana. Así identificamos a la lista. Vamos a hablar con quien encabeza la lista de Juntos en la línea de Manes a nivel local. Está en línea Juliana Sanz. Juliana, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Hola André, buen día a vos, a Tito y a toda la audiencia. ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, últimas horas de esta campaña electoral de cara al domingo. Contanos cómo se vive. Tranquilo, nada, a mí hoy me toca por primera vez hacer una campaña, encabezando una lista y siendo concejal en actividad, lo que también cambia un poco la perspectiva del resto de las campañas donde tal vez uno lo hace desde otro lugar, pero tranquilos, quedan pocas horas, como bien vos decís, y creo que en definitiva la gente a esta altura también, ya después de haber escuchado a todos los candidatos y todas las propuestas, yo creo que ya tiene el voto definido, por así decirlo. Bien. Marcabas la diferencia de hacer campaña siendo concejal y encabezando una lista. Digo, venís de muchas campañas, trabajando en el radicalismo en distintos lugares, trabajando en las diferentes listas. Más allá de esa diferencia, digo, ¿qué es lo que hace a esa diferencia? Porque es distinto, porque uno, a ver, yo tuve la suerte de poder formarme adentro del Consejo Deliberante como secretaria. Por lo tanto, que no es que uno, el día que firma la aceptación a un cargo de concejal, descubre qué es lo que pasa en Pehuajó y en las localidades del partido. Uno lo conoce a diario porque habla con la gente a diario, con las instituciones, con los comercios. Por lo tanto, tal vez es distinto porque uno ya viene trabajando en muchas cuestiones. Por lo tanto, es decirle a la gente que uno trabajó, explicarle por qué muchas veces esos proyectos que uno ha presentado no han llegado a buen puerto al no haber sido aprobados, pero uno no es que sale a la calle y descubre hoy lo que está pasando, que tal vez hoy viéndolo desde este lugar, también me pasa mucho cuando escucho a otros candidatos hablar de cuestiones que vienen atravesando a los pehuajenses desde hace mucho tiempo, como si hubiesen decidido salir de la comodidad de su hogar, de su trabajo, y empezar a ver al otro. A uno le pasa que también esto lo trae la militancia, el hecho de conocer qué es lo que le está pasando al otro, y no es que uno sale por ser candidato a descubrir o a involucrarse o que le empiece a importar, que muchas veces choca eso, y entiendo también a la gente cuando 2 semanas antes de una elección nos ve a todos en la calle y se enoja con justo motivo, porque es como que la política los representa solamente 2 semanas antes de las elecciones, cuando en realidad aquellos que, no solamente los que ocupamos cargos, sino aquellos que militamos en diferentes partidos políticos, nuestra obligación sería estar siempre velando por lo que le está pasando al ciudadano y no esperar una campaña política. Por lo tanto, tal vez estar en función te da esa visión que tal vez antes no se llegaba a tener. Yo escucho tal vez que ahora están haciendo mucha arenga de no venimos de la política, y a mí me genera ruido, porque hablan de no venimos de la política como si la política fuera mala palabra. La política es hermosa, y de golpe los que dicen no venimos de la política se meten en la política, como diciendo la política era mala, los políticos son malos y ahora yo me voy a sumar a esto. Es raro cuando escucho eso, y la política no se puede separar de la vida diaria, porque uno constantemente hace política, más allá que no haga política partidaria, pero ya ponerte a hablar con un vecino sobre la situación económica, en parte también es hacer política. Hay que sacar un poquito esa cuestión como que la política está por sobre todas las cuestiones y pocos accedemos a ella. Juliana, siempre has insistido desde tu función como concejal y ahora como precandidata en esto de que la gente entienda qué significa la presencia de la oposición en el Consejo Deliberante. ¿Cuáles fueron aquellos proyectos que, por ejemplo, se trabajaron desde la oposición y por composición quedaron truncos? Sí, primero, André, déjame, justo hiciste esa pregunta que también me parece
súper importante porque uno en campaña escucha a todos los candidatos y escucha todas las propuestas, y a mí muchas veces me asombra con ciertas propuestas porque ciertas cuestiones que se dicen estarían excediendo a lo que es un consejo deliberante. Por lo tanto, no está bueno confundir a la gente en cuál es la función nuestra, sobre todo cuando desde hace muchísimo tiempo venimos explicando por qué muchas cuestiones no podemos desarrollarlas porque somos el deliberativo, por así decirlo, y no el departamento ejecutivo. A mí me parece también que más allá de las falencias que uno pueda ver en determinadas cuestiones, también tiene que tener la responsabilidad a la hora de hablar como candidato a concejal y entender cuáles son las funciones que nosotros tenemos y no querer excedernos de eso, porque en definitiva le estamos mintiendo a la gente. La gente muchas veces ya se encuentra confundida con cuál es nuestra labor acá adentro, y si encima salimos a hacer una campaña hablando de temas que nos exceden, me parece que aún confunde más a la gente, y eso también puede ser un boomerang, porque si uno sale a proponer cuestiones que no están al alcance nuestro el día de mañana, esa misma gente que te escuchó te va a venir a preguntar qué hiciste con tal cosa, y ahí le tenés que empezar a explicar cuál es nuestra función y que eso no es competencia nuestra. Eso también me parece sumamente importante tener que aclararlo, porque a mí me pasa que hay cuestiones que están escritas, que uno no las inventa. Las funciones del concejal están escritas en definitiva dentro de la ley orgánica, que es lo que tenemos que hacer nosotros. Entonces me parece también importante aclarar eso, que hay cuestiones que nosotros no podemos manejar. Escuché que se habla mucho sobre educación. Hay una realidad, la educación en la provincia de Buenos Aires depende de un Ministerio de Educación, no depende de un consejo deliberante. Lo que nosotros sí podemos llegar a hacer es manifestaciones con respecto a lo que fue, por ejemplo, la no presencialidad o con respecto al uso del fondo educativo en lo que es infraestructura, que eso sí depende de nosotros, pero nosotros no podemos hablar de la calidad de la educación como si pudiéramos modificarla, porque ahí hay un Ministerio de Educación que se encarga de eso, y es algo que como concejales nos excede. Por lo tanto, me parece también que es importante remarcar esto y recalcar esto, cuál es nuestra función. Nosotros tenemos la función de controlar cómo se gasta el dinero de todos los pehuajenses, algo que desde hace bastantes años se nos viene complicando cada vez que hablamos de lo que es la rendición de cuentas, al no tener acceso a los números. De hecho, hace poquito presentamos un proyecto con respecto al uso del fondo educativo en cuanto al estado de la escuela secundaria de Juan José Paso, lo hablamos con vos, André, que eso sí, depende de nosotros. Ese proyecto por supuesto que fue rechazado y a la vista está en las condiciones que se encuentra la escuela, pero así todo desde el Consejo Deliberante, teniendo en cuenta que la mayoría la tiene el oficialismo, ese proyecto fue rechazado. Por eso digo que nuestra función es la de controlar cuando hay una licitación, que se cumpla con la reglamentación, que no exista sobreprecio, cuando firmamos un convenio, cuando miramos cuánta plata entra de lo que es la red vial y cuánta plata se está gastando, y me parece que hay muchos candidatos que se olvidaron tal vez de esa función, que esa función es primordial, porque nosotros estamos sentados acá también para ejercer ese control en el Ejecutivo. Calculá que si no hubiese concejales de la oposición que estuvieran vigilando que las cosas se hicieran bien, podría ocurrir que hubiese un ejecutivo que hiciera desastre con la plata de los pehuajenses. Por lo tanto, también esa es una función que muchos candidatos se olvidaron de decirla, y que creo que es la pata fundamental de por qué nosotros estamos sentados acá. Pero bueno, supongo que lo irán a ir aprendiendo. Por eso digo que muchos candidatos, antes de asumir una banca, lo primero que deberían hacer es leer la ley orgánica de las municipalidades y el reglamento interno del cuerpo, para al menos a la hora de hacer una campaña tener en cuenta cuáles son nuestras facultades a la hora de sentarnos acá. Y con respecto a los proyectos, André, mira, que ayer estaba viendo que muchas localidades estaban subiendo fotos del estado de las calles con las que cuentan las localidades. Si bien se anunciaron una obra de pavimento, también nosotros insistimos durante mucho tiempo, y es algo que vamos a seguir insistiendo hasta que tengamos la mayoría del Consejo Deliberante, es el tema del presupuesto participativo.
Lo que ocurre muchas veces que los políticos, y me incluyo también dentro de eso, nos encerramos en un microclima, que es la municipalidad, que es Alsina 555, y creemos que conocemos las necesidades de absolutamente todos los vecinos de Pehuajó y de las localidades. Y por ahí nos olvidamos de que si vos vas a un barrio, vos das por hecho que se necesita asfalto, por ejemplo, y capaz que la necesidad de los vecinos es otra. Y me parece que eso también se ha perdido de vista, y eso tiene que ver con lo que fue para nosotros el presupuesto participativo, algo que hace muchos años lo venimos presentando, pero como nunca tenemos la mayoría dentro del Consejo y tenemos un oficialismo que no le quiere dar participación a los vecinos, el proyecto termina rechazado. Pero sería sumamente importante que los vecinos de las localidades, por sobre todas las cosas, que aportan de la misma manera que aportamos los ciudadanos de la cabecera del distrito, pudieran también en parte decidir o ser partícipe de las obras que el Ejecutivo quiere llevar a la localidad. Por ejemplo, ahora en Madero están asfaltando. Lo que no se le preguntó a los vecinos, cuáles consideran ellos que deberían ser las cuadras que primero deban asfaltarse. Estamos desde hace mucho tiempo reclamando lo que es la accesibilidad a la escuela 24, la escuela que está del otro lado de la vía, que estos días de lluvia es imposible llegar a la escuela caminando por el estado en que están las calles, y no se nos escucha, no a nosotros, sino a los vecinos. El tema de Juan José Paso, el tema de las cloacas, sin hablar de las localidades chicas, más chicas me refiero a cantidad de habitantes, que se desayunan muchas veces. Me acuerdo cuando era el tema de los festivales, ahora por la pandemia se dejaron de hacer, pero el Paso Te Abraza, la fiesta de la manzanilla, que se gastaba mucha plata en esos festivales, y la gente cuestionaba por qué esa plata no se utilizaba para otra cosa. Y no solamente es la obra pública, hay cuestiones que no demandan plata, que demandan decisiones de gobierno. No puede ser que en los pueblos no haya un pediatra que vaya, aunque sea una vez por semana. Estamos hablando que cualquier persona de una localidad, si tiene que atender el nene, sabemos que cuando hay un recién nacido la atención tiene que ser semanalmente el primer mes, y tienen que estar viajando a Pehuajó, porque en las localidades no hay un pediatra que asista a las salitas, por así decirlo. Entonces hay cuestiones que no necesitan, que no es obra pública, que no es cemento, que pasa por cuestiones que tienen que ver con decisiones políticas, ni hablar con el tema de lo que es la seguridad. Anoche me recordaba Facebook cuando me habían robado la bicicleta, allá por el año 2016 creo, y digo, ¿cómo nos acostumbramos los pehuajenses a eso? Lo peor que nos puede pasar como sociedad es acostumbrarnos. Nos acostumbramos a que en Pehuajó todos los días roben una bicicleta o roben una moto. Y el mayor problema que tenemos es ese, es cuando nos acostumbramos, porque lamentablemente nos vamos acostumbrando a cosas cada vez peores. Y uno ve que nosotros desde el Consejo Deliberante, Andrés, lo hemos hablado en innumerables oportunidades, hemos presentado infinidad de proyectos, hemos solicitado reuniones con las autoridades competentes para ver cuál era el plan que se estaba realizando en Pehuajó. Estamos hablando de un gobierno de 14 años. No estamos hablando de un gobierno que se inició hace 2 años y que hay que darle tiempo para que acomode las cosas, porque eso también hay que tener en cuenta. Estamos hablando de un gobierno que lleva 14 años en la gestión y que hay problemas que aún no se resolvieron. Y no se resolvieron, a mi entender, porque no hay una voluntad real de que esos problemas se resuelvan. Porque muchas veces es agudizar el ingenio, no es esperar que provincia o nación nos manden plata para hacer una obra pública. Hay cuestiones que van más allá del cemento, porque resulta que que nuestro gobierno, en lo que fue Cambiemos, nos decían que el cemento no se comía. Y ahora lo único que hacen es tirarnos la obra pública que Pehuajó va a recibir. Y mientras tanto seguimos con cuestiones de años que no fueron resueltas. Y no fueron resueltas porque no hubo una decisión real de que esas cosas tengan una respuesta para los vecinos. Y eso tiene que ver, creo que cada proyecto que nosotros hemos presentado ha tenido que ver un poco con eso. Nosotros cuando presentamos proyectos que obviamente muchas veces se copian de otros municipios porque uno los ve, habla con intendentes, están dando buenos resultados y la verdad los quiere aplicar acá,
pero los quiero aplicar desde lo que es la política, y no la política partidaria, sino la política que logre que Pehuajó crezca. Uno de los proyectos que trabajamos mucho acá, que iban un poco unidos, lo que era el banco de tareas, unido con lo que era la bloquera municipal, nos encontramos con que hay muchísimas personas que están sufriendo el tema de infraestructura en su vivienda. Y si a eso le sumamos que muchas de esas personas no tienen casa propia, porque la casa es de ellos y quieren arreglar su casa, y no tienen un trabajo en blanco, porque también la pandemia ha dejado eso también. Entonces, no tienen un trabajo en blanco, no cuentan con un respaldo económico de un recibo de sueldo. Nosotros cuando presentamos lo que era el banco de tareas, es un proyecto de General Viamonte, de Los Toldos, donde aquella persona que estuviese necesitando materiales se acercaba al municipio y en definitiva terminaba cambiando los materiales que ellos necesitaban por una devolución de trabajo, por así decirlo. Si había alguien que era peluquera, le decían, bueno, está bien, nosotros te vamos a dar esto, pero vos durante un mes vas a tener que acercarte al asilo de ancianos a cortarle el pelo a los abuelos de forma gratuita. En definitiva, eso es devolverle la dignidad a la gente, porque la gente no quiere que le regalen cosas. La gente no quiere depender de un Estado municipal que tenga la buena voluntad de darle o no darle un material para que puedan arreglar su casa. La gente quiere ser digno de tener sus cosas con su esfuerzo y su trabajo. Y ese proyecto fue rechazado, y es algo que uno no entiende. Porque uno no entiende, porque en definitiva es lograr que la gente deje de depender del humor de un intendente, fuese cual fuese el intendente, para en definitiva recibir la misma respuesta para todo el mundo, no dependiendo de quién está pidiendo la solución. Y ese proyecto, la verdad que fue un proyecto muy bueno de ordenanza que no se le dio, te diría casi tratamiento, fue rechazado y listo, ya está, quedó ahí. Y uno sale a la calle y siempre se encuentra con la misma problemática, porque este proyecto se presentó en el 2017, si no me equivoco, y pasaron casi 4 años, porque ya son 4 años, y el problema sigue siendo el mismo. Entonces hay cuestiones que uno no entiende por qué se hacen de esta manera, porque está bien que tal vez moleste que los que presentemos ese proyecto seamos los concejales de la oposición, pero cuando por parte del Ejecutivo no hay una respuesta a eso, cuando por parte de los concejales del oficialismo no hay proyectos de ese tipo, más que declarar de interés legislativo ciertas cuestiones, nosotros como oposición tenemos que estar para proponer, y ojalá existiese un ejecutivo que le ordenara a los concejales de ellos que nos escucharan, que nos tuviesen en cuenta para poder desarrollar estos proyectos, porque cuando se han trabajado en conjunto ciertos proyectos, ha sido maravilloso el resultado de eso. Después nos encontramos con un ejecutivo que no aplica las ordenanzas. El tema de lo que son los perros, que es un problema que viene de larga data, y mirá, André, nosotros veníamos proponiendo, y te hablo a nosotros porque yo era parte de este bloque como secretaria, cuando presentamos por primera vez el proyecto del quirófano móvil, algo que veíamos que estaba ocurriendo en Trenquelauquen, y en un principio era rechazarlo, luego se implementó el quirófano móvil. A mi forma de ver no se está implementando como debiera implementarse para obtener los resultados que queremos obtener. Acá lo que se debería hacer es castrar más que nada los perros y perras que están en la calle. Los que tienen dueños deberían hacerse responsables de esa castración, en caso de no contar con el recurso necesario, obviamente la municipalidad de hacerse cargo. Pero creo que lo primero que debería hacer el municipio es a los perros callejeros castrarlos para evitar así la proliferación. Se hizo una ordenanza que estipulaba incluso hasta la multa a aquellos perros que tenían dueños y estuviesen sueltos en la calle. Y es una ordenanza que nunca se implementó, nunca se llevó a cabo, lamentablemente. Nosotros acá, de hecho hablaba una vez con un funcionario y me dice, ustedes escriban las ordenanzas de forma divina, el tema es que después tenés que buscar que se implementen y quién las implemente para hacerlas bien. Y nos encontramos con ese problema. Escribir las ordenanzas es, sinceramente, lo más fácil del mundo. Te sentás y escribís. El tema después que esas ordenanzas se hagan cumplir. Siempre hay una autoridad competente que debe encargarse de eso, que lamentablemente no se encarga de eso. Porque si no, hoy, esa ordenanza debe tener 3 años,
no estaríamos con el mismo problema de los perros, que uno abre las redes sociales y constantemente se está encontrando con el tema de los perros agresivos en la calle. Uno sale a la calle y ve cada vez que hay más perros, y hay una responsabilidad también por parte del Estado, porque el tema de los perros es una cuestión de salud pública. Tenemos a SOPAP colapsado porque lo tenemos colapsado. Ahora, si realmente no salimos a castrar los perros de la calle, SOPAP lamentablemente va a seguir colapsado. Porque es tremendamente fácil salir en una camioneta, levantar los perros que están en la calle e ir a llevarlos a SOPAP. Es muy fácil para aquel dueño irresponsable que no castró a la mascota, el día que pare la mascota, llevar los cachorros a SOPAP. Pero SOPAP se tiene que sostener con algo. Y ahí esta ordenanza, aplicarla, creo que sería la base fundamental para que esto dejara de ocurrir. Porque si esta ordenanza se aplicara con una castración masiva de perros callejeros de forma responsable, a lo largo de los meses nos iríamos dando cuenta que tenemos la población de perros callejeros controlada. Pero es algo que no se entiende, voy a seguir insistiendo, no se entiende. Juliana, ¿cuál es el mensaje? Sé que desde la función es diferente y hay mucho por decir, porque como lo decías, es distinto a aquel precandidato que ya tiene experiencia en la función. ¿Cuál es el mensaje de la lista que encabezás hacia el pehuajense que tiene que ir a votar este domingo? Primero que nada, que es entender que es necesario que vayan a votar, que es la responsabilidad que tenemos como ciudadanos, no cada 2 años a la hora de ir a emitir un voto, sino que tenemos que entender, todos los ciudadanos tenemos el ejercicio de la democracia los 365 días del año. El vecino tiene que entender que nosotros, y cuando hablo de nosotros hablo de los funcionarios, hablo del intendente, hablo de los concejales, somos empleados de ellos, no somos una casta superior. Por lo tanto, que se acerquen cuando se tengan que acercar al Consejo Deliberante, esté la composición que esté, para reclamar, para exigir y para solicitar lo que tengan que solicitar, porque en definitiva nosotros somos empleados de ellos. A nosotros los que nos sientan en una banca y los que nos pagan el sueldo todos los meses son los ciudadanos. Por lo tanto, primero dejar en claro eso, André, que yo siempre he insistido con eso. A mí me encanta que venga la gente al bloque a cuestionarnos si creen que hicimos algo mal, porque también creo que en eso nos tenemos que basar. No creernos que hacemos todo bien, sino también escuchar la crítica del otro para que mediante esa crítica uno pueda mejorar y pueda ir aprendiendo. Nuestra lista es una lista donde los primeros cuatro candidatos tenemos experiencia en lo que es el Consejo Deliberante, y más que la experiencia también tenemos una historia que nos acompaña, que es esa historia de nunca haber bajado los brazos. A nosotros nunca nos asustaron los gritos de un intendente, porque nunca nos asustaron, al contrario, cada vez que el intendente sale tal vez a hablar mal de nuestro trabajo, es lo que nos motoriza a todas las mañanas venir a laburar y decir no queremos más esto. Pehuajó necesita de forma urgente una dirigencia política con la capacidad de diálogo, donde podamos sentarnos a hablar absolutamente todos. Hay problemas que nos cruzan a todos los pehuajenses, entonces es inentendible que no podamos llegar a un acuerdo de cómo resolver determinadas cuestiones. Me parece que el paso fundamental es ese, y es ahí entender por qué esta mayoría absoluta del oficialismo no dio resultado, porque en 14 años no se logró eso que Pehuajó está necesitando. Acá necesitamos, para salir de ciertas cuestiones, un gran acuerdo entre todos, los que estamos en política, para demostrarle a la ciudadanía que tienen que confiar en nosotros, que los políticos podemos poner por encima de nuestra bandera partidaria las cuestiones de todos los pehuajenses. Me parece que eso es fundamental. Y nosotros hemos demostrado que el diálogo existe cada vez que el intendente nos solicitó que nosotros acompañáramos con nuestro voto. Un montón de convenios que tienen que ver con el crecimiento de los pehuajenses, hemos estado a la altura y hemos acompañado. Creo que ahí también tiene que radicar la diferencia en las listas. Nosotros tenemos la experiencia de lo que es el Consejo Deliberante,
tenemos el compromiso de lo que es el Consejo Deliberante. No es solamente presentar proyecto cada 15 días para una sesión, es también estar acá todas las mañanas escuchando a los vecinos, acompañando al intendente en lo que haya que acompañar, porque no todo es malo, eso también hay que rescatarlo, porque parece que siempre acá se pone en valor lo que hace mal el otro y siempre nos olvidamos de nombrar tal vez lo que se hace bien. Lo que se hace bien nosotros lo hemos acompañado siempre, más allá de que estuviésemos en una vereda enfrente a la ideología del intendente, pero uno vota siempre pensando en el bienestar de los pehuajenses. Somos una lista que no nos asusta decir que venimos de la política, que no esperamos a jubilarnos para decir, bueno, ahora que estoy tranquilo me dedico a la política, que eso también es algo que me dolió de muchos candidatos, decir, ahora me voy a dedicar a la política porque tengo tiempo libre. La política no es un hobby, la política es un estilo de vida que uno transita a lo largo de toda su vida, las 24 horas del día, porque uno no se va a su casa y se olvida que está en política. Y a mí también eso me duele porque es como si tuviésemos un intendente que dice, bueno, sábado y domingo me lo tomo franco. No. La política es eso, la política es se entrega total, y escuchar que muchos candidatos dicen que ahora que estamos libres, por así decirlo, nos dedicamos a la política, a mí me duele porque no está bueno el mensaje para los jóvenes. Los jóvenes no tienen que esperar a recibirse, a laburar y a jubilarse para meterse en la política. La juventud se tiene que meter ya, ahora, porque en definitiva lo que acá hay que transformar es ese presente para la juventud y el futuro que viene. Por lo tanto, mi mensaje en definitiva es ese, es que el domingo vayan a votar, más allá de quien voten, pero que voten, que ejerzan su derecho como ciudadano y que entiendan que el voto es la rebeldía de los ciudadanos que decimos basta. Juliana, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a vos, André. Que tengas buen día. Juliana Sanz, precandidata a concejal en primer lugar por la lista de Juntos que acompaña a Facundo Manes.